Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la plática del día de hoy. Pues obviamente es un tema que a todos nos ha interesado desde el 12 de noviembre que la presentó el presidente en la Cámara de Diputados el año pasado y que bueno, que ha venido teniendo una serie de cambios y de negociaciones del sector patronal y del sector obrero, tanto en el tema precisamente laboral, seguridad social, y un enfoque fiscal, que esa es la idea de esta plática, que sea una plática integral de varias prácticas. El día de hoy vamos a estar en la plática Alfredo Kufer, socio de la práctica laboral, seguridad social y migratoria de la Oficina de la Ciudad de México, Guillermo Villaseñor Tadeo y Luis Antonio González Flores, ambos de la práctica fiscal y ambos también en la Oficina de la Ciudad de México, y su servidor David Puente, socio encargado de la práctica laboral, seguridad social y migratoria de la Oficina de Monterrey. Y bueno, con esto iniciamos el webinar dando un breve antecedente de lo que teníamos anteriormente y de cómo se vino desarrollando. Eduardo, ¿podemos pasar a la siguiente, Filmina? Gracias. Como saben, el pasado 12 de noviembre, el presidente López Obrador presenta ante una Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que no había sido cabildeada con el sector patronal y obviamente no había sido tampoco cabildeada con el sector obrero. Como sí habíamos visto algunas otras reformas que había presentado el presidente, digo, no necesariamente en el sector eléctrico, pero sí en el ámbito laboral, con el tema de pensiones, donde se había hecho un diálogo y mesas de negociación con el Consejo Coordinador Empresarial. Y obviamente esto tomó por sorpresa a las cámaras empresariales. Entonces levantaron la mano para decir, ¿sabes qué? Necesitamos ver más a fondo esta propuesta. Entonces, como había dentro de las disposiciones indirectamente una afectación en PTU, que a final de cuentas sí se incluyó en esta propuesta, cuando empiezan esas negociaciones inicialmente en noviembre y diciembre, y entra el tema de la PTU, el sector obrero es cuando entra y dice, oigan, yo también necesito participar en estas negociaciones. El gobierno decide, ¿sabes qué? Si es cierto, necesitamos hacer una negociación tripartita. Y el 9 de diciembre del 2020 deciden posponer el proceso legislativo de la propuesta de reforma para pasarla al siguiente periodo de sesiones, que es el que actualmente vivimos. Y inicialmente se había mencionado que se iba a pasar como una iniciativa preferente, esto es, que lleva ciertos tiempos para que salga con una mayor celeridad a cualquier otra propuesta diferente. Ahora, eso no cambia que cuando hay voluntad de los legisladores, tanto de diputados como los senadores, avance inclusive mucho más rápido que en los términos de una iniciativa preferente, y lo estamos viendo y ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, ya este pasado 5 de abril anunciaron con bombo y platillo la Secretaría del Trabajo, el sector patronal y el sector obrero, que ya habían llegado a un acuerdo estos sectores para la formalización, ahora sí, de las disposiciones en materia del trabajo, seguridad social, Infonavit y fiscales, de la subcontratación, ya para que se avanzara en el proceso legislativo. ¿Qué tan rápido va? Bueno, pues nada más ayer a la 1:18 de la mañana, si mal no recuerdo, quedó aprobada ya la reforma por la Cámara de Diputados. Esto es, se estudió en Comisiones Unidas con la Comisión del Trabajo y la Comisión de Hacienda durante el transcurso del día, se aprueba, se pasa a pleno e inmediatamente el pleno, con algunas reservas que también fueron discutidas y no se hizo ninguna modificación, salvo algunos tiempos que ahorita mis colegas del área fiscal nos van a comentar. Entonces, vamos camino a lo que hemos estado mencionándoles a todos ustedes. Esto es que vamos a tener una reforma probablemente ya autorizada por él o aprobada por el Congreso en este mes de abril,
Y quizá la publicación, como le gusta mucho a nuestro gobierno actual, hacerlo de manera en simbolismo el 1 de mayo del 2021, que es el Día del Trabajo, como fue la reforma del 2019. Así que pasamos con la que sigue, por favor. Listo, Alfredo. Muchas gracias, David, y buenos días a todos. Esperamos que esta información, además de interesante, les pueda ser de valor. Bueno, el contenido de la reforma efectivamente tiene algunos cambios, tiene algunas novedades, pero básicamente persisten los dos aspectos principales que hacen que se convierta en una reforma de gran calado, en una reforma que afecta de manera muy importante no solamente las operaciones de las empresas, sino incluso también, desafortunadamente, creemos, el empleo y la competitividad en algunos aspectos. Los dos aspectos principales que sabemos que cambian con motivo de esta reforma es la eliminación de la subcontratación de personal, es decir, existe una prohibición expresa para que este tipo de servicios los podamos seguir prestando o recibiendo. Queda también, digamos, de alguna forma definido que para entender la subcontratación de personal es aquel servicio en el cual un tercero pone personal a disposición del beneficiario. Y nosotros hemos entendido esta puesta a disposición como lo que normalmente conocemos de ese outsourcing puro. Es decir, hay un tercero que contrata a una persona que cuando me la asigna, yo la trato como si fuera mi empleado. Prácticamente le doy todo el tratamiento y lo involucro como lo haría yo con cualquier empleado mío, en lugar de que fuera un servicio prestado por un tercero. Y el otro aspecto que también limita la reforma, esto no cambia, es el tema de los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no es considerado subcontratación de personal. Es decir, esto sí será permitido, pero nos van a pedir ahora dos requisitos: que no forme parte este tipo de servicios del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, y que el prestador de servicios especializados obtenga su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí tenemos una adición que nos parece importante porque están incluyendo ahora en la reforma el concepto de actividad económica preponderante. Preponderante no venía en la iniciativa presentada por el presidente en noviembre del año pasado. Y esto nos lo podrán explicar mejor tanto Guillermo como Luis Antonio. Es un concepto eminentemente fiscal, es decir, la actividad económica preponderante es aquella por la cual una empresa factura y recibe la mayor parte de sus ingresos. Entonces, creemos que esto va a ser importante porque al hablar de objeto social y al hablar de actividad económica preponderante, es muy probable que la autoridad analice en su conjunto ambas cosas. ¿Qué es lo que dice mi objeto social y cuáles son los ingresos que yo tengo por la actividad que efectivamente realizo como mi actividad principal? Y estas dos limitaciones, estas dos aspectos torales de la reforma, no cambian ahora que se aprueba, como explicaba David, ya en la Cámara de Diputados, está ahora turnada a la Cámara de Senadores. Es muy probable que ahí no vaya a haber ningún cambio para que se logre su publicación como se tiene proyectado el 1 de mayo. Pero también incluyó esta aprobación un aspecto que había venido pidiendo el sector privado, que hubiera mayor claridad, y que son los servicios que podrían prestarse dentro de un grupo empresarial. Y estos servicios quedan incluidos dentro de la reforma como actividades o servicios complementarios y compartidos. Y habla la reforma de que estos
podrán ser considerados servicios especializados, es decir, sí se permiten, siempre y cuando sigamos cumpliendo con el requisito de que los servicios no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de quien los recibe. Entonces, esta disposición va a permitir que dentro de las empresas puedan existir un hub de servicios compartidos, le podemos llamar el corporativo, le podemos llamar una empresa de servicios especializados, pero que incluso dentro del mismo grupo empresarial pueda desarrollar eso para distintas empresas del grupo. Esto da la posibilidad de que si ese hub se encuentra dentro del grupo, no tengamos que necesariamente transferir a todo ese personal a las distintas empresas que realizan la actividad económica o realmente el negocio del grupo. Y hay algo interesante porque en la reforma nos incluye que la determinación del grupo empresarial tendremos que referirnos al artículo 2 de la ley del mercado de valores. Y es que ahí está precisamente definido lo que es un grupo empresarial. Este artículo 2 de la ley del mercado de valores habla que es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital, a las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Entonces, bueno, ya tenemos ahí la referencia clara hacia qué debemos de entender por el grupo empresarial, y esto pues nos parece que en las reestructuras y en las revisiones de los modelos de negocio de las empresas va a dar también ciertas flexibilidades. Y bueno, la parte del registro afortunadamente cambia a como era inicialmente, como una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo a simplemente obtener un registro. Nos habían dicho que iba a ser una afirmativa ficta. Esto quiere decir que cuando yo solicito algo y la autoridad no me contesta en un cierto término, queda automáticamente concedido, y no es tan automático. Aquí la redacción lo que nos dice es: si el prestador de servicios solicita su registro ante este padrón público que va a existir, la Secretaría del Trabajo deberá de responder dentro de los 20 días siguientes. Y si no lo hace, entonces se podrá pedir que emita una resolución. Y dentro de los 3 días siguientes, si no lo hace, entonces queda dado el registro. Es una pequeña variación, pero nos parece que es muy importante que se tome en consideración, porque este padrón pues va a ser un padrón gigantesco, va a ser un padrón inmenso, en razón de que hasta este momento no tenemos una certeza de cuáles son los servicios que la autoridad va a considerar como especializados frente a aquellos que no serían especializados. Hasta este momento, como está redactada la propuesta de reforma, pareciera ser que cualquier actividad que sea un servicio tendría la necesidad de este registro. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes de estos plazos para el registro, ya sea porque vamos a registrar alguna de las empresas del grupo para prestar estos servicios complementarios o compartidos dentro del grupo empresarial, o de manera muy importante frente a nuestra cadena de proveeduría de servicios, porque los efectos de no contar con ese registro, como lo vamos a escuchar ahorita, pues son realmente graves, ¿no? David, el tema del reparto de utilidades, que creo que es probablemente también lo que mayores reflectores ha jalado para este tema, ¿no? Y claro, gracias Alfredo, y sobre todo porque ha sido el cambio que no venía en la reforma propuesta del 12 de noviembre del 2020, que creo que con lo que acabas de discutir tú, que es el tema de los servicios complementarios y especializados, aunado al tope de la PTU, cambia mucho el panorama de cómo se había estado pensando en las estructuras corporativas, etcétera, etcétera, porque te da un poquito de flexibilidad. Y efectivamente, uno de los temas
que fuertemente negoció el Consejo Coordinador Empresarial para que existiera una certeza fue el tema de la PTU. Certeza, pues vamos a ver cómo se desarrolla, porque todavía sigue habiendo muchas interrogantes en el tema de la PTU, pero a final de cuentas, la disposición terminó siendo que el tope de pago de reparto de utilidades va a ser de 3 meses, hasta 3 meses, o en aquellas empresas que ya repartían utilidades, ya pagaban utilidades, va a ser el promedio de los últimos 3 años, ¿no? Pero estos son topes, por eso es bien importante. Ha habido muchas dudas de, bueno, es que ahora le tengo que pagar 3 meses. No es así, son topes. Si tu utilidad, si no tienes utilidades, punto, no repartes, no tienes por qué repartir. O sea, no es un bono de 3 meses de salario. Entonces, lo que vas a hacer o lo que va a suceder, para explicar de una manera muy sencilla, es que se va a seguir haciendo el mismo ejercicio del reparto de utilidades, y en esos casos donde el reparto de utilidades exceda de la cantidad de 3 meses, pues en ese momento se va a topar. Esto es, no se van a pagar, vamos a decir que a un trabajador le salen 5 meses de salario, bueno, se va a topar solamente a 3 meses. Y estamos hablando en aquellas empresas que no estaban acostumbradas a repartir. Las que estaban acostumbradas a repartir es lo que le beneficia al trabajador de entre el promedio de los últimos 3 años o los 3 meses, porque puede haber un promedio de los últimos 3 años que no llegue a esos 3 meses, que sea un mes y medio, 2 meses, y lo que le beneficie más al trabajador. Y eso va a ser la premisa. Ahora, donde empiezan a jugar estos nuevos conceptos es como conocíamos la PTU, era que nosotros generábamos, por decirles un ejemplo, 10 millones de pesos de utilidad, lo cual nos implicaba que teníamos que repartir 1 millón de pesos, ¿ok? Y ese 1 millón de pesos lo teníamos que repartir enterito, todo entre los trabajadores con las disposiciones. Ahora, 1 millón de pesos lo vamos a hacer el ejercicio de reparto tradicional, pero en aquellos trabajadores que se exceden de los 3 meses de salario, ese excedente ya no se lo van a llevar nadie, no lo vas a redistribuir entre los trabajadores. Esa va a ser utilidad para las empresas. Entonces, por eso la importancia de que si metes a servicios complementarios o estos servicios compartidos dentro de las empresas que generan las riquezas, pues es muy probable que sí vayas a repartir el total de las utilidades. Normalmente, no estoy diciendo que sea no quiero decir que sea la regla, pero normalmente la gente que va a ser parte del objeto social o de la actividad preponderante de la empresa, vamos a ponernos en el ejemplo de una manufactura, va a ser gente con salarios pequeños, que llegar a esos 3 meses probablemente les sea mucho más rápido. Pero, por su parte, tener a funcionarios, gerentes, directores, sobre todo de áreas paralelas como finanzas, legal, recursos humanos, etcétera, etcétera, van a tener salarios mucho más altos. Y esos salarios pueden hacer que te lleven a que repartas el total si los dejas en la empresa que genera las riquezas. Esto es, que no hagas estos servicios compartidos. Entonces, un análisis que se tiene que hacer con ejercicios de reparto de utilidades para que podamos llegar a una determinación si conviene dejar a nuestras empresas de insourcing solamente para las actividades complementarias o de servicios compartidos. Seguir no para tener a todo el personal ahí. Y ver la viabilidad, si conviene o no seguir teniendo esta estructura. También donde hemos recibido muchas consultas respecto de la determinación de cuál va a ser el salario que se va a utilizar como base para el pago del personal no sindicalizado.
Como saben, el reparto de utilidades, en el cálculo del reparto de utilidades, para que no existiera una desproporcionalidad al trabajador no sindicalizado, se le topaba con un 20% más del salario más alto del sindicalizado. Entonces, eso hacía que la PTU fuera más pareja para todos. ¿Okay? Aquí el dilema es que ese 20% adicional es para realizar el cálculo de la PTU, pero al momento de hacer el pago, quizá, y hay unos que piensan así y hay otros que pensamos que no, pero bueno, eso es un tema de debate, es, bueno, entonces vamos a topar esos salarios con 3 meses del salario real del trabajador. Esto es, si lo viéramos de esa manera, esta reforma le benefició a PTU a los salarios altos. Esto es, porque el trabajador que venía recibiendo una PTU con un salario topado, quizá a lo mejor esté recibiendo un PTU mucho más alto ahora sin estos límites. Entonces, ese es todavía el interrogante del excedente del 20% del salario del trabajador sindicalizado más alto. Y de aquí paso, salvo que Alfredo me digas que se me pasó algún tema de lo que nos han estado consultando nuestros clientes, me paso a la siguiente filmina. Gracias, David. Tal vez yo solamente mencionar un aspecto más, porque como tú dices, ahorita lo explicabas muy bien, no tenemos absoluta certeza de, por ejemplo, algunas partes de la interpretación de este cambio en el PTU. Otra que la verdad es que nosotros creemos que sí es clara es cómo consideramos el cambio con respecto al ejercicio fiscal 2021. Nosotros creemos que no podemos dividir el año como para decir de enero a mayo, en donde estuvo vigente una cierta fórmula para la determinación del PTU, voy a pagar PTU con esa fórmula y a partir de que entre en vigor la reforma lo voy a empezar a pagar con otra. Nosotros creemos que el ejercicio fiscal no puede ser dividido, no puede ser un ejercicio fiscal irregular, por lo que estas reglas tendrían que aplicar, no obstante que entren en vigor, creemos, el 2 de mayo de 2021, tendrían que aplicar al ejercicio fiscal enero-diciembre de 2021, ¿no? Claro. El otro aspecto que también es digamos, de cierta novedad es la parte de la sustitución patronal. Ya desde la iniciativa que se presentó el año pasado, se adicionó el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo con un requerimiento que en realidad ya estaba en materia de jurisprudencia, que era la transmisión de los bienes objeto del patrón sustituido al patrón sustituto. Es decir, la transferencia del personal tenía que estar sustentada sobre una transmisión de activos. Y la novedad que ahora incluye este decreto que está ya en el proceso de ser finalmente aprobado es que en los artículos transitorios establece la posibilidad de que durante un periodo de tiempo no se requiera la transmisión de activos para la validez de la sustitución patronal. Y aquí quisiera yo nada más hacer énfasis porque nos parece que en materia del inicio de la vigencia de la reforma se ha hecho de una manera muy compleja, muy complicada. Y más adelante lo abordamos con más detalle, pero se ha considerado que los 3 meses a que se refiere el decreto para la transferencia de personal y en donde no se requiera la transmisión de activos, sería un plazo para cumplir con la reforma. Vamos a ver que esto no es así, sino que es muy claro que la reforma para efectos laborales entraría en vigor al día siguiente de su publicación y que esta ventana de tiempo que nos dan de 3 meses para la transferencia de personal es únicamente para los efectos de una sustitución patronal en la que no nos van a pedir transmisión de activos.
pero esto no quiere decir que esos 3 meses sean ese plazo de cumplimiento de la ley, porque a partir del día 2 de mayo, ahorita lo veremos, no es en todos los efectos, pero sí para los efectos laborales y de seguridad social, el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Y finalmente las sanciones quedan desafortunadamente en lo que nos parece una cuestión totalmente desproporcionada, pues si se incumplen estas nuevas reglas en materia de subcontratación, pues vamos a poder ser acreedores a multas de entre 2,000 y 50,000 veces la UMA. Ahí podrán ver, esto más o menos es aproximadamente 4.4 millones de pesos. Y recordar que la Ley Federal del Trabajo sigue manteniendo un artículo en el cual señala que la imposición de las multas se puede imponer por infracción o por violación, así como por trabajador afectado. No hemos visto que la Secretaría del Trabajo haya utilizado esta regla que está en la ley para la multiplicación de las multas en términos generales. Esperaríamos que también siga manteniendo este grado de razonabilidad para incluso poder mantener viables a las empresas, el que tampoco lo haga, pero definitivamente hay un brinco exponencial de la máxima multa que establecía la Ley Federal del Trabajo de 5,000 veces la UMA, ahora a 50,000. Gracias. En materia de seguridad social, prácticamente no cambió nada. Lo único que hizo fue cuadrar el tema de reporteo al Seguro Social. Mencionaba que era trimestral, como lo menciona el artículo 15A actual, y ahora lo convierte en cuatrimestral. Las obligaciones que tiene que realizar de informar al Seguro Social sobre la celebración de un contrato de prestación de servicios especializados, donde las propias disposiciones establecen una serie de requisitos que debe de tener ese contrato, las partes, etcétera, etcétera, incluyendo información de la cantidad aproximada de trabajadores que van a prestar el servicio, lo cual se nos hace absurdo si estamos pensando en que la contratación de personal está prohibida y estoy contratando servicios especializados, pues yo no tendría por qué estar enterado de cuáles son las personas, quiénes son, cuántos van a ser, etcétera, etcétera, porque estaría contratando servicios especializados. Es más, no sería ni siquiera subcontratación de servicios especializados, sería contratación de servicios especializados, pero bueno, ya nos meteríamos en un tema de cómo definirlo. Las multas siguen igual, de 500 a 2,000 veces la UMA, y todas aquellas empresas que tenían estos registros multiclase, esto es una sola prestadora de servicios, pero que daba servicios a diferentes unidades de negocios y consecuentemente tenía diferentes clases de riesgo, porque cada uno de los trabajadores estaba expuesto a un riesgo diferente, pues al ya no permitir la prestación de servicios de personal, se sigue eliminando el tema del registro multiclase, ¿no? La que sigue, por favor. En tema de Infonavit, igual sigue siendo lo mismo, reporte cada cuatrimestralmente. Cada semestre el Infonavit le va a reportar a la Secretaría del Trabajo del incumplimiento de cualquiera de las prestadoras de servicios de personal en la entrega de documentación. Entre ellas, el tema del registro ante la Secretaría del Trabajo, que como lo van a ver en el desarrollo de esta plática, va a ser fundamental tener ese registro, y donde podemos encontrar algunas situaciones que nos pueden complicar es, por ejemplo, ahorita Alfredo mencionó en el tema del registro, el registro con afirmativa ficta, que no sabemos si esa afirmativa ficta la Secretaría del Trabajo debiese de cuando menos dar una constancia o ese registro de manera automática, pero si no nos otorga nada porque no nos ha otorgado nada y tuvimos que nosotros detonar que nos otorgara esa autorización, pues va a ser complicado tener ese documento, ese certificado o esa aprobación o autorización
para podérsela presentar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí también vemos complejidades que esperemos que también estas normas o disposiciones de carácter general las vayan a poder resolver. La que sigue, por favor. Creo que sí, gracias. Gracias, David. Buenos días a todos. Para comentar respecto al tema fiscal, ¿no? ¿Cuáles son el origen? Yo les diría uno de los principales factores que dio origen a esta reforma se soporta justo en la parte fiscal. Desde una perspectiva que la autoridad, en particular el SAT, había identificado ahí algunas estructuras, ¿no? que caían en un tema de ilegal, ¿no? de incluso delito, al establecer compañías que lo que hacían era reducir el pago de impuestos o en algunas ocasiones ni siquiera pagar o enterar, ¿no? los impuestos correspondientes a retenciones y también los correspondientes a contribuciones de seguridad social, ¿no? Entonces, por la parte fiscal sí se tenían identificadas este tipo de estructuras que son lo que de alguna forma pues, dan origen, ¿no? a la problemática que sube y que llega a un tema laboral también y las implicaciones que ahora tenemos ya con esta propuesta, ¿no? El tema, les decía, excedió también a áreas como devoluciones de impuestos, ¿no? En donde derivados de estas estructuras, pues se generaban devoluciones fraudulentas, ¿no? El SAT devolvía cantidades que nunca entraron a las arcas del SAT y que por ello pues estaba cayendo en un tema de defraudación fiscal per se, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa? Que la autoridad fiscal pues tiene identificada este tipo de estructuras, pero al mismo tiempo pues hay muchas otras, ¿no? que ahora, como vemos con la reforma que se está proponiendo, pues van a eliminarse y esas otras estructuras, llamémoslas las que están en compliance, las que cumplen con sus obligaciones, en realidad pues incluso para la administración tributaria representaban un ingreso, ¿no? Desde el punto de vista fiscal y tributario, ¿no? Correspondiente relativo y justo a las retenciones de ISR a los trabajadores, el IVA que se generaba, ¿no? Derivado de estas operaciones y desde luego también las contribuciones de seguridad social que se estaban generando debido a este tipo de operaciones. Entonces, en realidad, se tenía una dualidad, ¿no? Desde el aspecto tributario de grupos o entidades o estructuras sí abusivas y que caían en defraudación respecto a otras que al contrario, ¿no? Representaban incluso un buen ingreso para las arcas tributarias. Sin embargo, pues la iniciativa que está planteada, que estuvo planteada en un momento con las modificaciones que ahorita se dan, pues es una iniciativa que otra vez ataca en forma parejo a todas las estructuras y elimina la opción de tener este tipo de estructuras de subcontratación. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los aspectos? Digamos, estos aspectos en realidad no de definiciones bajo la perspectiva fiscal se permanecen como la propuesta original mandada por el Ejecutivo y comentadas desde diciembre o principios de este año. En realidad el tema de subcontratación laboral permanece las definiciones, ¿no? Cuando un contratista proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o cuando los ponga a disposición de este. Asimismo, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante, que originalmente hubiesen sido trabajadores de este último, eso se considera justo como esta figura de subcontratación laboral, ¿no? Entonces, no calificaría para obtener un tema distinto de la negación o el rechazo, ¿no? a esta figura. Al mismo tiempo también se considera subcontratación laboral cuando los trabajadores se provea o ponga a disposición el contratista abarque la totalidad de las actividades preponderantes del contratante, ¿no? Aquí la reforma importante es en este sentido de considerar esas actividades preponderantes. Ya se mencionaba
anteriormente mis colegas, justo bajo el sentido de qué se entiende por actividad preponderante, y justamente esta está definida en el Código Fiscal como la actividad que genera la mayor parte de los ingresos, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva es que como se va a considerar justamente calificar si llega o no a un tema de subcontratación laboral. O cuando los trabajadores desempeñan actividades económicas relacionadas con el objeto social del contratante, así como la actividad, otra vez, económica preponderante del beneficiario, ¿no? Entonces, cuando se sitúen en alguna de estos supuestos, se estaría considerando para efectos fiscales, muy particularmente, que sabemos que también el mismo contexto trae en el resto de las disposiciones, pero para efectos fiscales traerá esta definición particular de subcontratación laboral. La siguiente, por favor. El tema de servicios especializados, la definición como tal de qué se entiende por servicios especializados, toda vez que, como vimos, es un concepto muy relevante en esta reforma, ¿no? Al poder las empresas considerar que tratándose de este tipo de servicios especializados se podrán estar cumpliendo, se podrá estar saliendo, ¿no? Digamos, del castigo de la negación de subcontratar personal. Entonces, por ello el tema de la definición de servicios especializados, también acotado, muy claramente definido, vaya, en la parte fiscal, pues es relevante, ¿no? Y dice, no se consideran servicios de contratación de personal, la prestación de servicios especializados o de ejecución de obra, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del contratante, ¿no? La actividad preponderante económica del contratante. El contratista, otra vez, debe de tener ahí, ya no es un registro, ¿no? Es el registro que se refiere al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que ya se comentó, ¿no? Que se encuentre debidamente inscrito, ¿no? Ante la Ley Federal del Trabajo para poder calificar como servicio especializado. Algo importante de la reforma y que se modifica en esta instancia es la parte justo relacionada con las actividades ya mencionaban la parte laboral, las actividades de back office, ¿no? Las actividades, vaya, que se realicen a través de un mismo grupo, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante, ¿no? Es decir, aquellas actividades que pudieran ser de finanzas, tesorería, ¿no? Recursos humanos, etcétera, que al final estarían calificando como tal, como servicios especializados y pudieran estarse saliendo, ¿no? Del tema del castigo a la subcontratación laboral. La siguiente, por favor. Al final, bueno, esto creo que ya también lo comentamos. La siguiente, por favor, es también parte de los servicios especializados. Aquí, en la parte justo en materia de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado. Los requisitos que se establecen para efectos de estas dos legislaciones en materia de este tipo de operaciones, ¿no? o de gastos, son requisitos que ya en la práctica la mayoría, diría yo, de las empresas lo venía haciendo, ¿no? En forma de compliance, ¿no? Es decir, ya sabemos que desde que entró todo este tema por parte de la autoridad fiscal para de alguna forma controlar estos abusos que ya mencionaba, de alguna forma se obligaba a las empresas a ir más allá, ¿no? Cuando se contrataba un servicio, sobre todo por las calidades de ser intangible, de difícil control. De alguna forma, aunque no legal, vaya, no estaba a la disposición propiamente en la ley, de alguna forma, a través de las devoluciones o en procesos de auditoría, el SAT ya venía cuestionando mucho el tema de qué tanto el proveedor de los servicios, del proveedor de cualquiera de este tipo de servicios se estaba cumpliendo con sus obligaciones. Ahorita lo que hace las disposiciones de reformar la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado es establecer muy puntualmente esas obligaciones para efectos de que quien contrate este tipo de servicios pues se cerciore de que efectivamente el proveedor está cumpliendo con esta legislación que va a entrar en vigor, ¿no? El tema del entero de retenciones de impuestos sobre la renta
y por la parte del IVA, el tema del entero del impuesto al valor agregado correspondiente. El resto de los requisitos son similares, ¿no? Es verificar y constatar el registro ante la Secretaría del Trabajo, el tema justamente de contar con el comprobante fiscal que acredite el pago de los salarios y también la parte del entero de las cuotas obreros patronales al IMSS y el Infonavit, ¿no? Son parte de los requisitos. Siguiente, por favor. Guillermo, sigue aquí. Claro, gracias, Luis. Pues bueno, continuamos con la parte fiscal y varios cambios importantes en materia de Código Fiscal de la Federación. Principalmente se incluye un nuevo concepto de responsabilidad solidaria que no se tenía. Esto se convierte acorde a los cambios que están existiendo en la legislación laboral y seguridad social. Lo que nos dice el Código Fiscal en el artículo 26 es que los contratantes de servicios, ya sea subcontratación o servicios especializados, van a ser considerados responsables solidarios respecto de las contribuciones a cargo de los trabajadores que queda en responsabilidad de los patrones a efectuar retenciones y enteros. Aquí interesante comentar, la subcontratación para efectos fiscales está prohibida en el sentido de que la ley, la legislación aplicable, IVA o renta, no le van a permitir efectos fiscales a quien paga. Pero eso no significa que quien preste esos servicios y llegara a cobrar algo, claramente es un ingreso acumulable para esa sociedad. Y por lo que respecta a servicios especializados, como ya lo comentó Luis Antonio, son servicios que sí se van a permitir y la deducción y el acreditamiento del IVA se va a continuar válidamente, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Pero en todos los casos, quien reciba el servicio va a ser responsable solidaria con respecto del prestador, el patrón de los empleados, con respecto a todo el cumplimiento de la carga fiscal. ¿Qué pasa en materia de la entrega de la información por parte del prestador de servicios especializados? Hay una implicación pecuniaria importante en caso de incumplimiento. Ya vimos que hay varios de los conceptos que tiene que entregarle al contratante. Cada una de esos documentos o información que no se le entregue podría ser acreedor de una multa que gira entre los 150,000 o 300,000 pesos por obligación. Esto es bien importante. Son muchos los requisitos que debemos de cumplir como prestadores de servicio. A lo mejor aquí importante también, nos estamos enfocando mucho a cuando recibimos servicio, pero muchas de las empresas, muchos de nuestros clientes prestan esos servicios. Entonces va a ser bien importante tener en cuenta cuál es la información que nuestro cliente nos va a pedir y cuál es la información que nosotros como clientes le vamos a pedir a los proveedores, para tener en mente que esa información se tiene que presentar y se tiene que entregar de manera mensual y puntual por los trabajadores involucrados. Ahora, hay una agravante ya en materia de sanciones por parte del Código Fiscal de la Federación, y esto es que quien reciba servicios de subcontratación le pretenda dar los efectos fiscales que ya están prohibidos. Pero más importante aún, hay una nueva inclusión en delitos fiscales, en la fraudación fiscal calificada, que significa utilizar esquemas de prestación de servicios especializados u obras especializadas de manera simulada. Eso es bien importante porque tenemos que tener mucho cuidado de cuando estemos hablando de servicios especializados, verdaderamente se trate de los mismos, se trate de servicios que, uno, no impliquen la puesta a disposición del personal, y que no tengan ninguna calificación de subcontratación, porque entonces estaríamos entrando en el debate ya jurídico de una posible simulación de actividades, cuando verdaderamente quizá lo que está en el fondo es la prestación de servicios de subcontratación. Eso ya va a estar penado como un delito de defraudación fiscal. Un tema importante en materia de cumplimiento fiscal, bueno, pues la retención del 6% del IVA que todavía tenemos la obligación de efectuar bajo la legislación fiscal vigente, que se recordarán, bueno, pues fue materia de muchísimo debate, de muchísimos cuestionamientos entre auditores, autoridades fiscales, inclusive Prodecon por ahí emitió sus criterios, clientes y proveedores. Ese 6% de retención, que al menos parecía una buena solución desde el punto de vista del IVA para cumplimiento y verificación y control, desaparece. Ahora lo que nos pide la autoridad fiscal a través de la ley es que volvamos a lo que teníamos hace unos años, que es recabar información y pues llenarnos de expedientes por parte de los prestadores de servicios.
Y bueno, ya habíamos comentado, ¿no? La prohibición para efectos del impuesto de la renta y del IVA de darle efectos fiscales a las facturas que hasta el día de hoy conocemos como subcontratación, llámese outsourcing o insourcing dentro del mismo grupo. El siguiente, por favor. Y aquí vamos, me parece que David nos puedes comentar estos puntos. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, ya la reforma, cómo queda los transitorios, que evidentemente cambian radicalmente aquellos transitorios que teníamos del 12 de noviembre, donde entraba en efecto de manera del siguiente día de su publicación, y la parte fiscal a partir del 2021. Bueno, aquí se pusieron una serie de transitorios que en realidad tienen ciertos beneficios y obviamente ya certeza para empezar a hacer nuestros cambios, ¿no? Número uno, de entrada, al siguiente día de su publicación entran en vigor todos los cambios en la Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social y Ley del Infonavit, con las excepciones que vamos a ver ahorita. Y solamente como aclaración, porque creo que ya se hizo una pregunta y Alfredo ya lo había comentado, nada más aclarando. Sí se da un término, y ahorita lo vamos a ver, para poder utilizar una figura de la Ley Federal del Trabajo sin requisitos. Eso no quiere decir que la obligación de cumplir con las disposiciones de subcontratación en materia laboral no inicien al siguiente día de su publicación. Tendríamos 3 meses para transferirlos y acomodarlos, pero esa no es una dispensa de no cumplir con la ley, y eso es bien importante que lo conozcan. Luego está el término de 30 días, que 30 días va a tener la Secretaría del Trabajo para expedir las disposiciones para el registro de las empresas que proporcionen servicios especializados. Y luego lo que les estoy comentando, 3 meses a partir de la publicación o del día siguiente de la publicación en el diario oficial, de utilizar la sustitución patronal, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social, sin requisitos de transferencia de activos, de hacer fusiones, etcétera, etcétera, lo cual creo que relaja, sin relajarnos mucho, pero estábamos viendo el tema de fusionar las empresas para poder justificar o transferir activos forzosamente para poder justificar una sustitución patronal. Y a veces una fusión a lo mejor no te da dentro de los 3 meses por los avisos que tienes que dar a acreedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pudiéramos estar moviendo a los trabajadores dentro de este término de 3 meses sin los requisitos de una fusión o una transferencia de activos, lo cual evidentemente beneficia. Y también beneficia porque en materia de seguridad social, la sustitución patronal tiene efectos muy distintos a la fusión. Esto es, ustedes saben que en la sustitución patronal para efectos de seguridad social, nosotros recuperaríamos la prima con la cual se ha estado cotizando en la empresa de donde estamos recibiendo a los trabajadores. En el tema de fusión es un tema de promedios de primas de riesgo. Entonces, si la empresa nueva va a entrar en la prima media y la empresa ya tiene una prima reducida porque había tenido muy buen control de su siniestralidad, pues se hace un promedio. Ahora, el propio decreto establece que cuando se van a transferir empleados a una empresa que también ya está operando y que también ya tiene una prima, sí se va a hacer un promedio, pero no se va a hacer un promedio conforme a las primas y conforme al número de trabajadores que se tenga. Esto es, si tenías un solo trabajador en una clase, vamos a decir, 5 y tenías una prima de 7, por decirte un ejemplo, y ya tenías a todos tus trabajadores en una empresa de servicios con esa misma clase 5, pero tu prima ya la había reducido a 1, cuando hagas la migración, no va a ser 7 más 1 dividido entre 2, sino va a ser el cálculo de todos los trabajadores para llegar a una prima que evidentemente va a estar más cercana a la 1
que cercano al 7. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que analizar, obviamente es un tema de caso por caso. Y ahorita también vamos a entrar en detalles de las empresas que no tienen insourcing, ¿no? Para también ver los impactos de las mismas. Si quieres, la que sigue. 90 días naturales contados a partir del momento de la entrada en vigor del decreto, a dar de baja los registros multiclase para efectos de seguridad social. 3 meses para que las empresas empiecen a proporcionar información al Seguro Social de los contratos que se firmaron en ese cuatrimestre. 3 meses a partir del registro, de que se mencionen las reglas o que se establezcan las reglas para obtener los registros. Las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 3 meses para hacer su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La que sigue, por favor. Aquí dejo a los fiscalistas. Sí, gracias, David. Fíjense que afortunadamente esto ya no prosperó anoche. Todavía teníamos ahí contemplado una petición por parte de las autoridades fiscales de que la entrada en vigor para la modificación a la legislación fiscal no fuera 3 meses posteriores a la entrada en vigor de todo este decreto que reforma diversas leyes. Ellos pretendían que fuera el 1 de julio. Afortunadamente, pues no pasó eso. Eso nos hubiera puesto en la situación parecida a la que vivimos con la iniciativa original en diciembre, en donde iba a haber una completa desconexión entre la obligación laboral, el cumplimiento con los registros o autorizaciones por parte de la Secretaría del Trabajo y la emisión de la información fiscal que deben de tener los que reciben servicios especializados, ¿no? Entonces, hoy por hoy, afortunadamente, la iniciativa, bueno, el decreto dictaminado y aprobado en Cámara de Diputados que pasa a Senado, contempla las entradas en vigor que acabábamos de mencionar anteriormente. Adelante. Bueno, algunas... Así, adelante. Gracias, David. Algunas de las conclusiones que estamos extrayendo de todo esto, ¿no? Esto es, no, desde luego, no es una fórmula que pueda aplicar exactamente igual para todas las empresas. Requiere un análisis específico dependiendo del tipo de empresa, incluso de sus operaciones, hasta de sus contrataciones de servicios o de personal que actualmente están con terceros. Sin embargo, estamos extrayendo estas primeras conclusiones generales. El tema del insourcing requiere definitivamente una reorganización. Sí creemos que hay una flexibilidad y una gran ayuda el hecho de que hayan permitido expresamente que servicios compartidos o complementarios dentro del grupo empresarial puedan ser considerados servicios especializados. Esto permitiría tener esa alternativa si es que eso funciona dentro de nuestro grupo empresarial. De otra forma, pensando en el típico esquema insourcing en donde teníamos a todo nuestro personal en una empresa de servicios y teníamos una empresa operativa sin personal o un director general, definitivamente necesitamos hacer esa planeación para hacer la distribución del personal en ese esquema, o probablemente tener que prescindir de la empresa de servicios, pues la empresa operativa requerirá personal directamente contratado que desarrolle su objeto social y que le dé sustancia a su actividad económica preponderante. Tenemos desde luego que revisar todo el tema de la contratación externa, de la proveeduría de servicios externos. Esperamos que dentro de las reglas que vaya a expedir la Secretaría del Trabajo para este registro que será obligatorio para quienes presten servicios especializados, venga algún tipo de delimitación de los servicios y no quede como en estos momentos tan amplio y sin ninguna limitación. Creemos que sería un despropósito si tuviéramos que incluir en esos padrones
a despachos de abogados, contadores, auditores, etcétera. Sin embargo, creo que hay que recordar que como la visión más recomendable en estos cambios es la conservadora, pues es muy probable que a lo mejor una empresa, para no meterse en problemas, vaya a requerir a sus proveedores de servicios que cuenten con su registro. Entonces, dentro de estos 30 días en donde la Secretaría del Trabajo tiene que emitir estas disposiciones generales para el registro, esperamos que haya alguna delimitación de esto. Pero definitivamente hay que revisar esos contratos, porque en donde exista subcontratación de personal necesitamos terminarlos. Otros contratos de servicios en donde no sea la puesta a disposición de personal, sino que sea un servicio, revisar que no sea algo que esté yo haciendo como parte de mi servicio, perdón, como parte de mi objeto social, como parte de mi actividad económica preponderante. Y bueno, pues esto requiere también creemos nosotros, un rediseño de los objetos sociales. Estos objetos sociales que tradicionalmente han sido amplísimos para que las empresas no tengan ninguna duda respecto de lo que pueden desarrollar. Creemos que ahora debemos de hacer una especificación de lo que va a ser mi actividad económica preponderante, y sin tener que sacrificar todo lo que yo puedo realizar para lograrlo, pero sí hacer esa distinción a efecto de que también pueda yo justificar la contratación de aspectos no centrales y no principales a mi actividad con terceros. Y bueno, pues el análisis que se requiere para esto, creemos que debería de empezar más pronto que tarde, porque estamos ya con los cambios a la vuelta de la esquina, y aunque hay algunos periodos de entrada en vigor, no creemos que esté de más el hacer énfasis en que los efectos laborales y las obligaciones laborales con esta reforma inician al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. La siguiente. Adelante, David. Gracias, Alfredo. Y bueno, pues dentro del análisis que se tiene que hacer, precisamente por lo que comentábamos de estos dos cambios importantes en el tema del tope de PTU y el servicio complementario o compartido, pues evidentemente se tiene que hacer un análisis de PTU y si conviene o no conviene dejar estas estructuras, no de insourcing en el tema, como lo menciona Alfredo, del objeto social o de la actividad económica preponderante, sino de los servicios complementarios como lo pueden ser finanzas, tesorerías, legal, recursos humanos, etcétera, etcétera, que eso es muy importante. Y dos, muy importante, que sean de tu mismo grupo empresarial, porque si nos vamos al tema de que teníamos subcontratación en compañías que se dedican a la subcontratación, que son totalmente terceros, eso no calificaría como servicios especializados. Esto es a través de las que ya conocemos, ¿no? Entonces, esos son los requisitos para poderlo utilizar. Entonces, se tiene que hacer un ejercicio, nosotros hemos estado recomendando a nuestros clientes hacer un ejercicio de reparto de utilidades, el impacto que sería meter a todos los empleados, a todos sin diferencia, o mantener a el personal complementario en las empresas que ya tenemos de insourcing, para que podamos medir verdaderamente el impacto en PTU número 1 y el beneficio que le pudiera traer esto a la empresa, o número 2, ver el caso de que pues ya no hace sentido tener a más de una empresa. El tema de la prima de riesgos de trabajo es sumamente importante. Creo que el tema nos vino a ayudar mucho, el tema o el término esto de los 3 meses para poder hacer transferencia de trabajadores de una empresa a otra sin requisitos transferencia de activos o de fusiones. Es bien importante, si los vamos a transferir de un tercero hacia nuestras compañías, recordar que si se hace a través de la sustitución patronal,
existe una responsabilidad solidaria por 6 meses con el contratista, pero a partir de esos 6 meses en adelante, quien recibe a los trabajadores va a ser responsable por todas las obligaciones en el pasado de esos trabajadores. Entonces, vale la pena que, si bien esto es el tema de que nos den la dispensa de los requisitos para hacer una sustitución patronal, no en todos es un beneficio, o para todas las circunstancias es un beneficio. Y otro de los temas que hemos venido comentando es que el Seguro Social, con anterioridad, cuando se hacía una sustitución patronal, solamente borraba el nombre del patrón sustituido y ponía el nombre del patrón sustituto, le dejaba su mismo número de registro patronal, etcétera, etcétera. Y de unos años para acá, esa forma de hacer sustituciones patronales ha cambiado. Y la forma es en la que el patrón sustituto se hace el registro, luego se da aviso de la sustitución patronal, pero los trabajadores se dan de baja y se dan de alta. Es muy probable las empresas que tengan insourcing, que el registro patronal no lo podamos cancelar y no podamos transferir a aquellos trabajadores que se encuentren en una incapacidad. ¿Por qué? Porque el Seguro Social no nos va a permitir darlos de baja. Entonces, hay que también tener esos casos muy bien estudiados. Evidentemente va a pegarles a las personas que están en un proceso de crédito Infonavit. ¿Por qué? Porque necesitan y requieren el requisito de tener 6 meses de empleo con su patrón, y al darlos de baja y al darlos de alta del Seguro Social, pues va a haber una interrupción en esa relación de trabajo, y como ustedes saben, el Infonavit está colgado de las plataformas del IMSS. Una revisión exhaustiva de prestaciones, obviamente siempre hemos tenido dentro de nuestro paquete de prestaciones, o en la mayoría de los casos hemos hecho nuestro paquete de prestaciones partiendo de la base que no repartíamos utilidades, ¿no? Entonces, ahora entra en juego las utilidades, entonces a lo mejor se tendría que revisitar el tema de las compensaciones variables. El tema de la constancia de empleador para efectos migratorios en una sustitución patronal o en una fusión no se transfiere de manera automática. Entonces, es importante que quien vaya a fungir como patrón y si va a recibir extranjeros, cuente con una constancia de empleador que no es difícil obtener, simple y sencillamente requiere mucho tiempo. Afortunadamente, acabamos de tener unas muy buenas noticias en Nuevo León. Ya se está reactivando el tema de las constancias de empleador y ya las estamos recibiendo en un término de entre 5 y 6 días, cuando nos estábamos tardando más de un año para poderlas obtener. Pero afortunadamente eso se está mejorando, pero para que lo tomen en cuenta. Registros en tesorerías estatales, muy importante, porque de repente se piensa en hacer un solo registro patronal y bueno, pues voy a meter a todos mis empleados por lo pronto en este registro patronal mientras abro los siguientes. Ok, perfecto, al Seguro Social no lo estás defraudando porque es una institución federal, pero los registros estatales, al tener empleados en las diferentes zonas, ahí sí los estás defraudando. Entonces, sí es bien importante que eso se atienda. Bueno, pues ya lo hemos comentado, identificar cuáles son nuestros servicios especializados, la revisión de los objetos sociales, limitarlos, ya lo hemos platicado. Normalmente teníamos objetos sociales muy amplios para poder abarcar. Ahora lo que necesitamos es hacerlos para que nos dé la posibilidad de contratar a nuestros prestadores de servicios especializados, y bueno, pues la revisión de los contratos intercompañías y las prestadoras de servicios especializados, ¿no? David, si me permites a agregar un punto importante ya operativo, ¿no? Empresas que van a recibir trabajadores que normalmente o que no tenían empleados, hemos visto muchos casos, pues van a tener que tener una revisión de sus propios sistemas, ¿no? Sí. Para desde emisión de CFDIs con complemento de nómina, retenciones de impuestos, quizá altas ante el SAT de la obligación de retener, en fin, a una serie de requisitos ya operativos y tecnológicos que a lo mejor hoy en día no se tienen, y vamos a tener que contar con esa capacidad, ¿no?, de gestión.
Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo, y los prácticos serían eso, exactamente, transferencias de cuentas de fondos de ahorro, seguros de gastos médicos. En algunos casos, algunos clientes nos han mencionado la dificultad de sacar cuentas bancarias para dispersiones de nómina, no, perdón, la dificultad, el proceso largo que toma un banco por las normas de Know Your Customer, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, no lo jurídico, sino ya lo aterrizado a lo práctico, evidentemente se tiene que evaluar también. Pero es muy buen Claro. comentario. Y por parte ya de los requisitos fiscales que nos van a exigir el entregar o recibir información, también tener la capacidad de generar esa información, ¿no? Nos piden entregarle al beneficiario de los servicios CFDIs de nómina, evidencia de la retención y entero del ISR a cargo de trabajadores, el pago, la constancia bancaria del pago de los sueldos, el pago del IVA, etcétera. Es un mundo de información que a lo mejor una vez que ya lo entiendes y lo aterrizas a la práctica, para muchos no va a ser fácil, ¿no? A lo mejor el número de empleados o la complejidad de las operaciones va a ser un ingrediente importante. Y ahí, nada más complementando, perdón, Guillermo, el tema como tal, como está propuesta ahorita, la entrada en vigor para efectos fiscales en agosto, el 1 de agosto, hay un tema bien relevante respecto a aquellas empresas que solicitan devoluciones, ¿no? Porque muy probablemente, ¿no? En el mes de septiembre, cuando vayan por su solicitud de devolución, la autoridad fiscal les esté requiriendo toda esta información, ¿no? Entonces, creo que como bien mencionas, es un aspecto más allá que entra en vigor y que te obliga, va a estar a nivel de los que van por devoluciones, va a ser un aspecto muy importante en la revisión y dictaminación de los trámites, ¿no? Entonces, por ello sí esta implementación que se está mencionando, pues es un aspecto que se debe concluir para efectos de poder entrar en vigor en tiempo y no tener ahí complicaciones con la parte de recuperación de saldos a favor principalmente, ¿no? El resto, pues obviamente todos tienen que cumplir con la obligación, pero diría en el tema de las que solicitan devolución es un tema que se va a detonar en forma casi inmediata, ¿no? Les agradecemos a todos muchísimo. La verdad es que estamos proyectados para tener los siguientes 20 minutos de poder responder a algunas de las preguntas. Son muchas las que nos han puesto en el chat. Encantados de poder responderlas en lo que nos resta de la sesión del día de hoy y desde luego de poder responder cualquier otra que ustedes tengan. Ahí están nuestros datos de contacto, pero si pudiéramos empezar con las preguntas, aquí los que hemos estado platicando sobre este tema, con mucho gusto las empezamos a responder. Claro, Alfredo, David, Guillermo y Luis Antonio, pues si les parece, las voy a ir leyendo. Y un poco con lo que concluyó David, tenemos un comentario de Humberto Varela en donde menciona que no aplicaría parte de lo que he comentado, puesto que eliminaría también el esquema de insourcing y que se tendrían que cancelar todas las empresas prestadoras de servicios internas. Sí. Gracias, Humberto, por el comentario. Sí, coincidiría contigo si la reforma hubiera pasado tal cual estaba el 12 de noviembre del 2020, porque no permitía la subcontratación o no ampliaba los términos de lo que pudiera definirse como servicios especializados. Entonces, todo el esquema del insourcing, los que estuvieran dando funciones a la empresa directamente, no podían estar subcontratados. De comentarios del subsecretario del Trabajo, Alejandro Salafranca, en varios diversos foros de cámaras empresariales, él mencionó que se estaba trabajando hacia lo que tenemos ahorita, de que sí pudiera ser permitido el seguir contando dentro de tu grupo empresarial con servicios complementarios o paralelos. Y volvemos al punto de lo que ya habíamos platicado. Esto es, vamos a ponernos en un ejemplo, yo fabrico automóviles. Bueno, si yo fabrico automóviles, la gente de línea, los ingenieros, etcétera, etcétera, deben de estar en esa empresa. Pero los servicios complementarios, como finanzas, como recursos humanos, como legal, contralorías, tesorerías,
etcétera, etcétera, que no están dedicadas a la fabricación del automóvil, van a poder ser considerados como especializados por la propia definición que marca la propuesta de reforma. Esto es que pueden ser considerados complementarios y servicios compartidos. Entonces, evidentemente habría que hacer un ajuste al tema de los objetos sociales para que permita a la empresa fabricante del automóvil poder recibir este tipo de servicios de tu mismo grupo empresarial como servicios complementarios o shared services. Gracias, David. Bueno, nuestra audiencia, comentarles que las preguntas que no se alcancen a responder en vivo se las haremos llegar por correo. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿estos artículos están dejando sin efecto otros códigos civiles o leyes de profesiones que regulan servicios profesionales o independientes? En tal supuesto, ¿podría haber una invasión de competencias estatales? Bueno, desde que esta iniciativa fue presentada, siempre ha estado por ahí un aspecto, creemos nosotros, teórico, en donde efectivamente hay una serie de prohibiciones y de limitaciones a actos que previa a esta legislación han sido considerados válidos, en donde alguien pudiera interpretar que si yo estoy realizando una actividad que no ha sido declarada ilegal, me pudieran estar coartando precisamente mi derecho de dedicarme a la actividad que mejor me parezca, siempre y cuando esta no sea lícito. Hay un principio de libertad al trabajo en el artículo 5º constitucional. La verdad es que nosotros creemos que esto es una reforma que va lógicamente con el espíritu de lograr eliminar los vicios que ha generado cierta parte de la subcontratación en México. Y bueno, probablemente están haciendo esa invasión en algunos aspectos, ¿no? En cuestiones de libertades, y que a lo mejor alguien trataría de buscar una alternativa como a través de un juicio de amparo. Nosotros hemos sido de la opinión, y esta es una posición como despacho, que realmente estas obligaciones y estas limitaciones y prohibiciones tienen precisamente ese espíritu de llegar en un beneficio a la mayoría de los trabajadores en México, por lo cual sería muy difícil que hubiera realmente méritos o vamos, que hubiera realmente una acción procedente en materia de amparo. Gracias, Alfredo. Después tenemos otra que dice, para efectos de PTU, en el caso de la empresa que contrata a mediados del año 21, deberá generar PTU a pagar por todo ese año, considerando que la empresa anterior deberá pagar lo que se genere en el año. Creo que lo comentó Alfredo, eso. A ver, el PTU se determina de manera anual cuando haces tu declaración o se pudiera determinar en un ejercicio fiscal irregular cuando se hace una fusión, si mal no recuerdo, Luis, Guillermo, y corríjame si estoy equivocado, ¿no? Pero si llegáramos a estar en el supuesto en el que no se hagan fusiones de empresas donde estuvieron los trabajadores en una inicialmente y luego se transfirieron a otra, el reparto que se tendría que hacer sería por la totalidad de la utilidad que se genera en el ejercicio fiscal de cada una de ellas, ¿ok? Si todas entran a una empresa operativa, todos van a tener la misma base. En vez de tener 365 días, pues van a tener 183, por decirles un ejemplo. Entonces, se va a seguir repartiendo pues, prácticamente igual. En el tema de la prestadora de servicios, pues va a generar un ingreso hasta el momento en el que deja de prestarle servicios a la empresa operativa, ¿no? Entonces ya no va a seguir generando esa utilidad por lo que resta del año y va a quedar su utilidad, pues si hacemos una matemática muy boba, pero así es, pues la mitad de lo que generaba de utilidad en años anteriores, ¿no? Aunque el cálculo puede evidentemente cambiar por números de trabajadores, etcétera, etcétera. Pero
tendría la obligación, tanto la prestadora de servicios como la operativa que está recibiendo a los trabajadores, al repartir utilidades en el 2021. Perdón, en el 2022, ejercicio del 2021, perdón. Muchas gracias, David. Un poco respecto al tema fiscal, tenemos una pregunta que dice, si el contratante no recibe la información, ¿debe hacerlo del conocimiento de la autoridad? Sí, mira, ahí yo te diría, como está establecida las disposiciones en código, al final la consecuencia obviamente es para el contratante, ¿no? En la medida que no se tenga esa información, ¿no? Adecuadamente integrada, pues puede peligrar la deducción del gasto y el acreditamiento del IVA correspondiente, ¿no? Por ello es que, como está planteada la reforma, es establecer sanciones para la empresa que preste el servicio en caso de no proporcionarlo, ¿no? La problemática se da en la práctica, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Como lo plantean en la pregunta, cuando una empresa lo pide esa información al proveedor del servicio, pero no se le entrega, ¿no? Porque al final, pues, estaría cayendo allí en un incumplimiento y con las correspondientes sanciones que menciono. El tema per se, yo les diría, o sea, sí es importante, ¿no? De alguna forma, pues sí hacer del conocimiento de la autoridad esta situación. ¿Por qué? Porque al final, insisto, la consecuencia que pudiera generar al que contrata el servicio, pues es relevante, ¿no? Versus de que en lo particular, digamos, con el prestador de servicios, pues se tomaran las acciones correspondientes, ¿no? Ya en forma práctica, en retener el pago, no sé, ¿no? Algún medio, porque al final de cuentas, el tema, insisto, aun cuando se tenga este argumento para efectos de la autoridad de una negación del proveedor de dar esta información, el tema del riesgo para el que contrata, pues sí es alto, ¿no? Entonces creo que ahí llegamos a un tema un poco más práctico de poder ahí establecer alguna medida interna de control para efectos de lograr el objetivo y no poner en riesgo la deducción y el acreditamiento. Perfecto, Luis, muchas gracias. Una pregunta que creo que podrán contestar ambas prácticas. Menciona, ¿qué pasa con aquellas empresas cuyo objeto social es tan amplio que básicamente les permite realizar una gran gama de actividades adicionales a su actividad preponderante? Sí, gracias. Es exactamente lo que proponíamos como una alternativa a poder ajustarnos a los nuevos lineamientos en materia de contratación de servicios especializados. Existen efectivamente objetos muy amplios en donde incluyen una larga lista de actos jurídicos y de actividades que lógicamente la empresa necesita llevar a cabo. Sin embargo, como ahora nos están diciendo que lo que debemos de realizar con personal propio y directamente contratado es aquello que es mi actividad económica preponderante, sí creemos que debemos de hacer esa redefinición del objeto social en donde podamos decir, yo me dedico a armar coches, yo me dedico a producir artículos deportivos, yo me dedico a prestar servicios de consultoría, correcto. Y después todo lo demás, lógicamente eso sigue siendo necesario para que las empresas puedan desarrollar esa actividad económica preponderante, pero en esa reingeniería del objeto social, poder establecer o poder distinguir las actividades que yo normalmente voy a poder contratar con un tercero, que también lo puedo hacer con con personal propio, pero que podría yo contratar con un tercero porque no es mi actividad principal. Y hacer esa distinción porque de todas maneras las empresas necesitan poder contratar servicios, abrir cuentas de banco, de obtener créditos, es decir, todo eso lo van a poder seguir haciendo, pero hacer la distinción de que esas van a ser actividades necesarias para el cumplimiento de la actividad económica preponderante.
Perfecto, muchas gracias, Alfredo. A ver, también tenemos una pregunta interesante de José Fernández que menciona la responsabilidad solidaria del contratante respecto de las obligaciones del contratista únicamente aplica durante el periodo de vigencia del contrato. Bueno, yo sí creo que la responsabilidad solidaria que tenemos en este decreto habla de las tres áreas. Habla de una responsabilidad solidaria en materia laboral, en materia de seguridad social y también en materia fiscal. Definitivamente la responsabilidad solidaria va a permanecer durante todo el tiempo que se mantenga vigente el contrato de servicios. Pero a partir de su terminación, como esa responsabilidad solidaria tiene su origen en esa relación jurídica, bueno, pues tendremos que empezar a contar los periodos de prescripción para el ejercicio de ciertas acciones. Es decir, un contratista que a lo mejor no haya pagado correctamente el seguro social de sus trabajadores, bueno, al terminar el contrato, sus trabajadores todavía van a tener la posibilidad de presentar acciones en contra de ese contratista y derivado de esa relación en donde había una responsabilidad solidaria, por ejemplo, hasta por 5 años. En materia laboral sería hasta por un año adicional, por lo que creemos que sí, esa responsabilidad solidaria se extiende durante esos periodos, no solamente por vigencia del contrato, ¿no? De ahí la importancia, siempre la hemos tenido como empresas, hoy debemos de redoblar el esfuerzo de la elección correcta de nuestros proveedores, ¿no? Y quizá ahí comentar en la materia fiscal, no digo, como está plasmado en el nuevo supuesto en el 26 del Código Fiscal, que habla de que es responsable sobre respecto de las contribuciones causadas a cargo de trabajadores con los que se presta el servicio. Creo que debemos de acotarlo a la duración de ese servicio, ¿no? O sea, yo voy a ser responsable solidario por el tiempo respecto a esas contribuciones, quizá no retenidas, no pagadas al gobierno, en el periodo de tiempo en el que yo fui beneficiario del servicio, ¿no? Creo que es acorde a otros supuestos de responsabilidad solidaria y bueno, pues a lo mejor el plazo de caducidad son 5 años, ¿no? Para materia fiscal. Habría que acotarlo a ese periodo de tiempo donde estuvo vigente el contrato y hubo servicio real con trabajadores del prestador del servicio. Igual en materia de seguridad social también son 5 años. Perfecto. Tenemos otra pregunta también de materia laboral que menciona en términos de créditos de Infonavit, ¿qué pasaría con los créditos de trabajadores que ya tienen su crédito con la compañía de servicios o que ya se lo autorizaron al momento de la sustitución patronal a la compañía comercial? Nada, ellos seguirían, cambiarían de patrón retenedor, los ya otorgados, no hay absolutamente ninguna consecuencia. La consecuencia viene en los que están en proceso de adquirir el crédito. A ellos sí les afecta la baja que le pudiéramos dar en el Seguro Social. Muchas gracias, David. Mencionan también aquí, ¿qué pasa con el tema sindical en caso de que se esté activado? ¿A partir de cuántos trabajadores se debería considerar necesario tener un contrato colectivo? Bueno, pareciera ser un poquito separado del tema, pero con mucho gusto lo respondemos. La existencia de un contrato colectivo depende de la decisión personal de los trabajadores de pertenecer a uno o de formar uno. Formar un sindicato requiere 20 trabajadores en activo, y no importando si son de diferentes empresas. Por lo cual, bueno, dentro de una empresa puede existir un contrato colectivo incluso con un número menor a 20 trabajadores, pero solamente recordar que no es que debamos de tener un contrato colectivo, sino es el contrato colectivo depende si los trabajadores quieren tener un representante colectivo
que sea el cual negocie con la empresa y eso se refleja en un contrato colectivo, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Tenemos otra pregunta de Antonio Castel. Si los servicios especializados se prestaran insourcing por una sociedad extranjera a favor de una sociedad mexicana, ¿dicha sociedad extranjera debe registrarse también en la Secretaría de Trabajo? ¿Quieres, David? Es una muy buena pregunta. Creo que tendríamos que ver las disposiciones de carácter general para poder determinar esto, porque sería un cuanto tanto absurdo que una empresa extranjera, y dependiendo también el contrato donde se celebre, tendría que hacer el registro. También tenemos que ver si esos gastos, por ejemplo, con una relación en el extranjero, vayan a poder ser deducibles o no ser deducibles precisamente por no cumplir con estos requisitos. No sé qué opinas tú, Alfredo, de eso. Sí, exacto. Yo creo que, bueno, esperaríamos que estas disposiciones generales que tiene que emitir la Secretaría del Trabajo nos den un poco más de guía sobre esto, pero cada vez que surge esta pregunta, porque lógicamente en un mundo globalizado es muy común que exista prestación de servicios desde México al extranjero o servicios desde el extranjero y de los cuales se beneficien entidades mexicanas. Nosotros creemos que en términos generales, por la tradición legislativa de la Ley Federal del Trabajo, no tiene efectos extraterritoriales. Entonces, en principio, como dice David, resultaría un absurdo si los extranjeros tuvieran que registrarse. Esperaríamos que venga alguna aclaración sobre este tema en estas reglas, ¿no? Y ahí nada más para abundar un poco desde la perspectiva incluso fiscal, si nos vamos a los requisitos que establecen las disposiciones en materia de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, los requisitos que señalan son relativos justo a prestaciones de servicios especializados relacionados vaya con empresas mexicanas, ¿no? Porque habla justamente de retenciones de ISR por salarios a trabajadores y las obligaciones, decíamos, de IMSS, seguridad, de Infonavit y demás, ¿no? Entonces, el IVA incluso, ¿no? Tratándose de estos casos, digamos, creemos que el contexto va mucho más enfocado a que se trate solamente de operaciones domésticas. Sin embargo, coincido, creo que las reglas al momento que se emitan por parte de la Secretaría del Trabajo darán pues, ya esa claridad que se necesita para efectos de este tipo de operaciones, que son muy comunes, ¿no? Como bien menciona Alfredo. Muchas gracias, Luis Antonio. Pues bueno, última pregunta previo. Les recordamos a nuestra audiencia que las preguntas que no se alcancen a contestar en este foro se les harán llegar las respuestas por escrito junto con la presentación y la grabación del evento. Y la última pregunta tenemos, ¿los constructores o firmas que celebren contratos de obra se consideran prestadores de servicios especializados sujetos al registro ante la Secretaría de Trabajo? Sí, la definición es prestadores de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, digo, hemos estado hablando y refiriéndonos más al tema de servicios especializados, pero también aplica para obras especializadas y consecuentemente sí van a ser requeridos de requerir la autorización de la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias, David. Pues me parece que esta era nuestra última pregunta. Insistirles el evento que les hará llegar por escrito, junto con la grabación y la presentación de este evento. Pues de nueva cuenta, darle las gracias a todos por estar en nuestra plática. Siguen habiendo muchas dudas, los vamos a poder contestar a través de correo electrónico y espero que nuestra plática haya aclarado la mayoría de ellas y si no, bueno, pues damos seguimiento. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos.
Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias a todos.